¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Aprender a convivir con el mundo digital ha sido uno de los desafíos que sin duda han enfrentado la mayoría de los padres durante este año de pandemia. Quienes restringían las pantallas a sus hijos antes de marzo se vieron forzados a convivir con ellas, pero esa convivencia en muchos casos también llegó de la mano con videollamadas, chat, juegos en línea. ¿Cómo compartir y de cierta forma controlar la experiencia digital de los hijos cuando son chicos? ¿Cómo controlar los trastornos conductuales asociados a la adicción a Internet cuando reconocer que hay una adicción? ¿Y cuáles son los estados de ansiedad cuando se está también desconectado y cómo manejar eso? Estos son parte de los temas que vamos a hablar con nuestra entrevistada. Nombre: Soledad Garcés. Profesión: Profesora especializada en tecnologías educativas, máster en e-learning. Cargo: Directora de la Fundación para la Convivencia Digital, miembro del directorio de extensión de Fundación Astoreca y directora del Diplomado en Gestión de Clima y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes. Soledad, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Bien, gracias Connie, gracias por la invitación. Bueno, yo partía haciendo la introducción, que la verdad es que esto ha sido, yo no sé si, para los niños claramente esto ha sido un trastorno, ¿cierto? Los cambios en el sistema de vida, el dejar de ir al colegio, el dejar de ver a sus amigos, pero para los padres de esos niños que han tenido que, o que hemos tenido que lidiar, voy a hacerme cargo yo también de mi situación personal, que lidiar con que el mundo se transformó en el mundo digital, el juego con los amigos, el contacto con los conocidos, el estudio, además de el juego que realizaban antes ya de la pandemia. Y la gran pregunta que uno se hace como padre, Soledad, y es donde uno dice que ganas de tener alguna guía de qué está bien y qué está mal. ¿Cuánto tiempo los niños deben pasar? Ojalá no pasen tanto tiempo o más de tantas horas frente al computador. ¿Es lo mismo que estén frente al computador haciendo tareas o en una clase online a que estén jugando con sus amigos? Partamos por ahí. Vamos a partir por la más fácil. El tiempo que los niños pueden estar frente a un computador, a una pantalla, va a variar según la calidad de lo que están haciendo. O sea, no es lo mismo estar editando un video para una tarea del colegio o un video, por último, para tu propio canal de YouTube, que estar jugando un videojuego donde tú estás solamente matando a tu compañero bus. No, son cosas distintas, o subiendo videos a TikTok. Lo que importa es que ojalá el tiempo sea reducido lo que más se pueda, una hora al día está perfecto para ese tipo de actividades, no te va a generar ningún trastorno, mientras tenga un sentido, que la tecnología, y aquí es donde los papás nos caemos un poco, porque tendemos a hacer que la pantalla apague emociones. Entonces, ¿estás aburrido? Ándate al PlayStation. ¿Estás triste? ¿Te fue mal? Y ándate a TikTok. Si yo le doy sentido a esto, y es el ratito de entretención, con una hora estamos, y tiene un sentido puntual, un objetivo, ¿ya? Y el juego no tiene nada de malo, no es violento, no es sexista, no es homofóbico, etcétera. Es un juego de niños, perfecto. Pero va a ser una actividad más dentro de las miles del día. Ahora, ¿se nos ha ido un poco las manos? Sí. Y te voy a contar en un rato más cómo tenemos que revertir esta situación, porque de repente se puede, no es tan complejo. Pero no se suma el tiempo escolar. Ya. ¿Por qué no se suma? Eso es importante. ¿Por qué? Sí. No se suma. No. Y en esto los colegios a mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué no se suma? Porque cerebralmente la actividad que tiene un niño frente a una pantalla, como estoy aquí yo contigo, conversando o escuchando a un profesor que habla y habla y habla, donde ellos no pueden interactuar, la actividad cerebral es muy bajita, ¿ya? Y entonces, en el fondo, es un tiempo, entre comillas, muerto, mientras el profesor no me haga preguntas o no me haga una clase activa. Si es una presentación donde yo solamente tomo apunte y no hago nada más, es bajito el aprendizaje y es bajito el impacto. Si yo estoy viendo televisión, lo mismo.
Neurológicamente hay poquita actividad en mi cerebro, porque estoy solamente con oídos y audición, poquita interacción. Si yo estoy conversando contigo en una clase activa, con un grupo de amigos, en un videojuego, haciendo algo más entretenido, probablemente haya más actividad neurológica y haya, por ende, un mejor aprendizaje. La actividad propia del juego, dada por el tipo de juego, es lo que me va a dar la calidad de la experiencia digital. Entonces hay que sacarse de la cabeza el tiempo. Perfecto, no es un problema de sumar horas, lleva tantas horas frente a la pantalla, no, es qué tipo de experiencia está teniendo ese niño frente a la pantalla, ¿cierto? Sí. Si lleva 8 horas matando energúmenos volando, evidentemente no le hace bien. No, pero entonces lo primero que podemos hacer en términos de organizar el tiempo es dividir, ¿cierto? Separar las horas colegio, ya sea en clases de Zoom, también pueden estar haciendo, a veces yo veo, por lo menos los míos se juntan con otros amigos a hacer el trabajo que tienen que hacer. Y también me imagino que es una experiencia un poquito más enriquecedora porque hay intercambio, porque están pensando, están proponiendo, pero todo eso cabe dentro de, digamos, como el rótulo escolar, clases. Sí. Ya, no cuenta para las horas en que el niño está frente a la pantalla. Sucede que ahora está frente a la pantalla, pero en la práctica sería lo mismo que estuviera en la clase. A ver, es una pantalla que tiene un fin educativo, entonces tu hijo está conversando con sus padres, está conversando con su profesor, y hay un objetivo claro que es aprender, algo puntual. Se aprende mucho, se aprende poco, es otra entrevista, pero ahora no le sumamos. ¿Ya? Me da la impresión, por tus palabras yo creo y deduzco que se aprende poco, como experiencia de aprendizaje es mala. Es pobre. Es pobre, claro. Es mejor que nada, pero es pobre. Exacto, ¿ya? Pero el videojuego y la red social es interactivo, ¿ya? Entonces, ese tiempo, mis neuronas están a 1000, mi cerebro está a 1000. El problema que tengo es que está tan a 1000 que se suben los niveles de dopamina, que es esta hormona del placer, la que me hace sentir empoderamiento, la que me hace sentir que estoy fascinada en la red social o en el videojuego, pero se dispara a niveles tan altos que se genera una, entre comillas, intoxicación en mi cerebro, porque naturalmente yo no tengo forma de limpiar el exceso de estímulos que recibo. Cuando todas las cosas que tú hagas en el día que generan placer, te suben los niveles de dopamina. Pero son poquitas, las cosas son naturales, el chocolate, el deporte, el sexo bajan. Los videojuegos y las redes sociales te las disparan a tan alto el nivel de dopamina que tú realmente empiezas a perder la capacidad de gestionar tus emociones y gestionar tus actos, porque estás químicamente intervenido. ¿Ya? Entonces, cuando tú eso suena terrible. ¿Cuál es, digamos, un poquito terrible? Claro, porque además me da la impresión que eso significa que los niños además no tienen conciencia de lo que está pasando en su cerebro y de cómo salirse de ahí. Y por eso pueden quedarse eternamente pegados en esa situación, ¿cierto? Porque en el fondo los juegos no te permiten el descanso y el bajar ese nivel de dopamina, como para decir, ya, ahora descanso, paso a otra cosa, sino que te mantienen todo el tiempo arriba, podríamos decir, ¿o no? Arriba la pelota. Los videojuegos y las redes sociales están programados para estimularte permanentemente. El negocio de ellos es que tú estés pegado a la pantalla. Entonces, cuando tú tienes altos niveles de dopamina permanentemente, tú estás en estado de alerta y placer máximo. Entonces, nadie se va a querer salir de esa fiesta, digamos. ¿Ya? Cuando tu mamá te llama y te corta el videojuego, ¿qué hace tu cerebro? Dice, no, yo estaba tan contento jugando videojuegos o en TikTok o en el Roblox que no soporto no tener este estímulo y me va a tirar al torrente sanguíneo cortisol, que es esta hormona del estrés, ¿ya? Que me va a dar angustia, me va a poner un poquitito ansioso y me vuelve a llamar la pantalla. Cuando a ti se te queda el celular, tú te vuelves a tu casa a buscarlo porque estás ansiosa, ya, lo mismo, tu cerebro tira cortisol y te dice, vuelve a mi fuente de placer, a mi fuente de estímulo. A un niño le pasa lo mismo. Entonces, este circuito del placer que se llama el circuito de recompensa, si tú no lo manejas, se te va y generamos adicción y generamos ese tipo de problemas. Ahora, no le vamos a prohibir el juego a los niños, ¿cierto? No es esa la fórmula, pero ¿cómo yo como padre puedo manejar, ¿cierto? Porque lo que uno tiene que hacer es controlar eso. ¿Cuánto tiempo
cuánto tiempo es recomendable para que no empiece a ser adictivo como lo que tú estás describiendo? ¿O siempre es adictivo? ¿O siempre es negativo? Siempre es potencialmente adictivo, ¿ya? Lo mismo que el chocolate, lo mismo que las cosas que te generan placer. Si finalmente esto tiene que ver con la sensación de placer, ¿ya? Y es importante que los niños entiendan que las situaciones placenteras hay que también saber manejarlas. El punto es que cerebralmente los niños no tienen esa capacidad porque la parte del cerebro que está a cargo del control de esto, de la función ejecutiva, está aquí en la frente y se demora mucho en madurar, madura después de los 20 años. Entonces no le puedo pedir a un niño, oye, mira, solo juega 1 hora de Roblox y vuelve aquí para que me ayude a poner la mesa. Tu hijo no tiene la capacidad fácil de medir 1 hora, se le va a ir la hora. Y entonces ahí donde entra el adulto. El adulto que pone reglas. Entonces, ¿dónde nos equivocamos como papás? Que tú lo único que querías es tener poca rutina, porque en el fondo los adultos nos latean la rutina. Pero a los niños les encantan las rutinas, necesitan las rutinas, los hábitos, las normas. Los niños las agradecen. Entonces, ármale la rutina a los niños. El día domingo, siéntate un ratito con ellos y arma la planificación de la semana y le dices, ¿a qué horas quieres jugar y qué quieres jugar esta semana? Y lo vas poniendo en diferentes horarios. ¿Qué película quieres ver? Oye, pero esa película dura 3 horas, ¿la vemos en 2 días? Perfecto. Y la divides. Y organizas, como quien diría, la parrilla programática televisiva o digital de tu casa, de manera que conscientemente tus hijos decidan cómo ocupar su tiempo, pero que no sea una reacción a una emoción que está flor de piel y que tú decís, ya, estoy triste, me voy al Roblox, estoy aburrida, me voy a ver tele. Ya, y ahí cuando yo te pregunto cuánto tiempo, uno puede saber, o sea, uno debiera armar rutinas de cuánto tiempo máximo, pensando en, los voy a dejar, porque en el fondo siempre quieren más, eso es la experiencia que uno tiene como padre, que siempre uno le tiene que poner límites porque siempre quieren más. No, vamos a hacer, es 1 hora, no tengo idea, de tal juego, otra hora de otro juego, es 1 hora de una combinación de cosas, porque lo que pasa es que, dependiendo además de la edad de los niños, obviamente, son distintos. Uno está, por ejemplo, la experiencia mía que tengo niños de 10 y 12, el de 10 está jugando un juego con los amigos en línea, pero la de 12 está viendo videos de YouTube. Son 2 cosas diferentes. No sé si es lo mismo en términos de la cantidad de horas que debieran estar haciendo eso, o lo que produce este mismo efecto que tú describes de la dopamina. Trata de organizarlo en tiempos cortos, de no más de 1 hora, ¿ya? En distintos momentos del día, pero que en el día tampoco se te exceda. El punto es que tengan objetivos y que sean experiencias de calidad. Porque si tú me decís 1 hora, resulta que yo dejé a mi hijo 1 hora y se puso a ver porno. Pucha, le voy a hacer un daño a nivel emocional enorme. Entonces, a mí no me gusta mucho hablar del tiempo. Trato de que la recomendación que da la Asociación Americana de Pediatras es 1 hora, 1 hora y media, pero a mí me gusta parcializarla y sentarme a llenar las semanas. Y llenarle la semana hoy en día a un niño escolar es muy difícil. Si no es dificilísimo. Sí. Eterna. Estamos conversando con Soledad Garcés, profesora especializada en tecnologías educativas, máster en e-learning, directora de la Fundación para la Convivencia Digital. Soledad, estamos hablando tú dijiste, cierto, que hay que separar la experiencia educativa con lo que significa juegos, redes sociales. ¿Todo eso tú lo metes en un gran saco? O sea, ¿es lo mismo que los niños estén viendo video, a que estén jugando juegos en línea o que estén en TikTok? ¿Es lo mismo? En términos de los peligros o lo que le puede pasar al niño. A ver, tenemos básicamente 2 experiencias a nivel escolar, a nivel niños, niñas y adolescentes, que serían la experiencia educativa y la experiencia de entretención. De entretención tenemos la televisión, el YouTube, el Netflix, que son experiencias donde el cerebro entra en pausa, porque solamente el estímulo es bajito, es visual y auditivo, no es más. Ya, pero ahí entonces no se produce esta adicción de la que tú hablas. No se produce la adicción, pero se produce el efecto contrario, que es en la pausa. Al año, un niño de cuarto básico tiene el equivalente, según la investigación que nosotros hicimos el año pasado con la Universidad de los Andes, el equivalente al mes de febrero. El cerebro en pausa viendo televisión. Es harto. ¿Ya? Y las redes sociales y los videojuegos me generan esta interacción que si es excesiva y es muy larga, me genera esta tendencia al trastorno de conducta o bien ya la adicción. ¿Me fijáis? Entonces, hay que tener una buena combinación y un buen equilibrio. Ya,
Ahora, ¿cuáles son digamos, los llamados de atención que uno debe tener? ¿En qué señales debe preocuparse, frente a qué señales de alarma de que estos niños estén siendo afectados, digamos, de que ya les está afectando la cantidad de horas o el tipo de pantalla a la que están expuestos? Aquí tenemos que estar pendientes. Mira, gracias a Dios hay hartos signos para que uno podamos estar atento. Primero, a las conductas obsesivas. ¿Ya? Mamá, no voy a comer porque me están esperando que yo llegue al juego. Estoy muerto de hambre, pero no voy a comer, me voy. Eso es una conducta que está equivocada. O sea, claramente, si tiene hambre tu hijo tiene que comer y se espera un ratito a entrar al juego. El trastorno de sueño, se quedan en el TikTok, en las redes sociales, en los videojuegos, hasta muy tarde. ¿Ya? La falta de sueño incide en el crecimiento, o sea, la hormona del crecimiento se produce de noche, se limpia el cerebro de noche, o sea, tenemos un deterioro de salud súper importante. Ahí, antes de seguir, ahí entonces debe ser importante que uno como padre también ponga límite y diga a tal hora, antes de acostarse, se apagan las pantallas. Más que de acostarse, te voy a dar la explicación bien concreta, es con la luz del sol. Cuando el sol se empieza a poner, las pantallas en los niños se deberían apagar. Te voy a explicar por qué. La luz del sol, cuando se empieza a venir la penumbra a las 7, 8 de la noche, baja y el cerebro recibe a través de la retina que ya hay que empezar a dormirse y se empieza a producir la melatonina. Los niños van a dormirse entre 2 a 3 horas después de que baja la luz del sol. Entonces, cerebralmente ellos reciben la indicación, hey, duérmete, cánsate, terminemos el día porque ya bajó la luz. Uh-huh. Si yo después de la penumbra, 7, 8 de la noche, le pongo una pantalla, su cerebro recibe la indicación contraria, hey, despiértate porque es de día. Entonces, afecto el ciclo de sueño, se salta en una primera etapa de la inducción de sueño que es súper importante. Entonces, por eso cuando tú te quedas con el celular en la noche te cuesta dormirte, porque la luz de la pantalla es muy similar al efecto que tiene el sol. Ya, lo mismo pasa con la televisión, porque y con los adultos, o sea, cuántas veces, claro, tanto para los niños como para los adultos, uno no debiera quedarse, sobre todo a los niños, no debieran quedarse viendo televisión como para dormirse, que es algo que algunos padres a veces se hace cuando uno está desesperado. Que se duermen. Sí, yo lo entiendo, pero se duermen porque, claro, la actividad cerebral que tienen es tan baja que se durmieron nomás, ya. Pero no hay ni un estímulo, pero la luz de la pantalla te inhibe la producción de melatonina que te hace dormir. Entonces, los niños deberían estar fuera de pantalla desde la penumbra y antes de dormir leer con papel, no con celular, con nada que tenga luz. ¿Ya? Ahora, clarísimo. Ya, ¿a qué más tenemos que estar atentos? Porque tú dices ya, el tema de la ansiedad, ¿cierto? De lo obsesivo, de la ansiedad, de los problemas de sueño. De poner las normas claras y que sean consensuadas. Si tú ves que los niños se saltan las reglas, las discuten, no les importan, ahí tengo ya una puerta abierta para que el tiempo se exceda y finalmente tú no te vuelves adicto si te tienen las normas claras y las reglas puestas. Claro. Sí, ahí está el punto. Entonces, las excusas. Te estoy llevando un caso súper extremo. Roban para poder tener plata para comprarse un juego, se despiertan en la noche, alteran toda su vida, no salen de su pieza para no desconectarse, dejan de ir al colegio. Pero ya esos son casos muy extremos. Uh-huh. El 60% en cuarto básico, 10 años, tiene trastornos de conducta, no adicción. El trastorno de conducta asociado ¿A qué te refieres con un trastorno de conducta? ¿De qué estamos hablando? Esto que tú me estás diciendo ahora, que te cuesta cortar el juego, que tú ya, los niños reconocen, en el estudio que hicimos, reconocen que les cuesta dejar de jugar, y los papás les cuesta ponerles límites, hay como una alteración familiar en torno a este tema. El 60% a los 10 años, cualquier cantidad. Entonces, poniendo horarios, poniendo límites, y ojalá el día domingo o cualquier día, haciendo como el calendario de actividades de la semana, que en la cabeza a los niños les dé la señal de que esto tiene orden. ¿Ya? Es como cuando tú hacías el menú la semana. Puede que lo cambies en la semana, pero tú te quedas con la idea que aquí hay un orden. Todo eso ayuda a proteger. ¿Ya? Y sobre todo, la calidad del juego. Y ahí, ¿cómo fijarse en qué es recomendable y qué no es recomendable? Estamos hablando de que si sean violentos o no, si hay otros niños que interactúan, ¿en qué hay que fijarse?
Mira, el 90% de los juegos y más son de altísima violencia, ¿ya? Entonces, hay muchísimos estudios que dicen, y que lo han comprobado, del efecto que genera la violencia en el mundo digital. O sea, se aprende a vivir conductas violentas y después se replican en algunas circunstancias. No es que mi hijo se vuelva violento, no es que mi hijo era tranquilo y jugando videojuegos se puso violento, sino que hay conductas que se aprenden de a poco. Entonces, es importante estar atento. Segundo, los videojuegos en línea son súper adictivos, porque ¿cómo me voy a salir y me van a ganar todos mis compañeros y después me van a decir, oh, te saliste, imagínate? Entonces, yo no quiero salirme, ¿te fijáis? Son súper adictivos. Y los videojuegos de estrategia, de guerra, también, porque me empoderan. O sea, llegar y agarrar una bayoneta y disparar y que el control de play te vibre, eso es súper, te genera un montón de excitación cerebral. Entonces, todas esas cosas de alguna manera hay que tenerlas bien claras, ¿ya? ¿Dónde puedo revisar que los videojuegos, de qué calidad son? Mira, en internet hay 2 sitios web, pero el que más me gusta a mí, que tiene casi todo en español, es pegi.info. ¿Ya? PG. Es el PEGI.info, que es el Plan Europeo de Control Parental. Todas las empresas del mundo que sacan un videojuego deben registrarlo y dar características de los juegos. Tiene 6 características. Si promueve violencia, si tiene vocabulario grosero, si tiene conductas homosexuales o no, si tiene datos de juegos de azar, etc. ¿Ya? Y ahí tú ves la descripción del juego. Entonces, es súper bueno para entender cuál es la dinámica del juego. ¿Okay? Claro. Y ahí tú puedes decidir si lo compras o no, lo descargas o no, lo que tú quieras. Soledad, estamos conversando con Soledad Garcés, profesora especializada en tecnologías educativas, directora de la Fundación para la Convivencia Digital. Hemos hablado aquí como de niños, digamos, de cuarto básico, 10 años, ¿cierto? Sexto básico, un poco más, que están sometidos a esta cantidad de horas que de un día para otro, digamos, su mundo se convirtió en digital. Pero también, ¿qué pasa con los niños más chicos? Estoy pensando en niños pre-kinder, kinder, primero básico, que están aprendiendo a leer, donde, porque claro, uno tiene la idea de que esos niños no debían estar en contacto con Internet, ¿cierto? Y de un día para otro, las clases también se las hacen por Internet. ¿Qué peligros tiene eso y cómo se puede manejar que un niño a esa altura, de esa edad, esté con el teléfono, porque saben manejar perfectamente un teléfono hoy día, pero además, claro, el sistema les ha exigido ponerse frente a la pantalla? Sí, a ver, el cerebro de los niños no está preparado para aprender a través de una pantalla, ¿ya? La experiencia de aprendizaje de un niño hasta los 12, 13 años es vivencial, es a partir de los 5 sentidos. Entonces, la experiencia de aprendizaje que tenga vía Zoom es cortita. La mayoría de los colegios tienen clases poquitas, vía Zoom, vía Google Meet, etcétera, pero no son mayormente enriquecedoras, lamentablemente, porque los niños tienen otras formas de aprender. Van a aprender haciendo. Entonces, las tecnologías no me aportan tampoco una experiencia real. ¿Ya? No te quiero decir que son malas para los niños, pero no son favorables para el aprendizaje, restan mucho más de lo que uno imagina. Y una cosa súper importante que los papás de repente no sabemos, es que parte súper importante del aprendizaje de un niño es la mirada del adulto. ¿Ya? Cuando tú tienes un niño que te viene a ti a decir, mira mamá lo que encontré, me encontré un animalito en el patio, te lo dice 1000 veces hasta que tú lo miras. Uh-huh. Cuando tú lo miras, conectas visualmente y en su cerebro se provoca el check. Mi mamá me validó esto. Si tú le gritas, deja ese bicho, ese niño valida que ese animal lo pone en riesgo y sabe que tiene que dejarlo. Si tú le dices, tráeme ese bichito, cuidémoslo, ese niño visualmente generó empatía contigo y sabe que tú le vas a cuidar y lo vas a ayudar a cuidar a ese animalito. Entonces, la parte del aprendizaje de un niño es la mirada que tiene con el adulto, sobre todo con la madre. Por lo tanto, vía pantalla, ¿cómo tengo esa conexión con el adulto, que en este caso es una profesora o un profesor, que me da el ok, esto que estoy aprendiendo es importante? No la tengo. Uh-huh. Entonces, se le resta potencia a la experiencia de aprendizaje. Fíjate que un adolescente no te va a decir 18 veces al día, mamá, mira, porque claro, él necesita la validación de sus pares. Y eso se puede hacer online, pero los más chiquititos no.
Ya, y los riesgos, porque eso es lo que se pierde, ¿cierto? Pero los Se riesgos pierde. del uso de Internet en los menores, estoy pensando en que hay, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que vincula el fracaso escolar con el uso intensivo de Internet. O sea, mientras que este alcanza el 16% entre quienes lo utilizan menos de 1 hora diaria, entre quienes lo hacen más de 3 horas al día llega al 27%. ¿Hay una relación entonces? Absolutamente. Principalmente en el lenguaje y en el desarrollo de habilidades de pensamiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo digital tiene una estructura que es muy lineal, donde el usuario que es niño, que está acostumbrado a aprender con sus 5 sentidos, hace simplemente clic y tiene un nivel de pensamiento súper bajo. Tiene tanto estímulo donde ellos dejan de ser los actores principales. El protagonista es la pantalla, no son ellos. Claro. Entonces, si tú me decís, ¿tiene algo de malo que vean monito animado? No, no tiene nada malo, pero no aporta. La culpa no es de la Peppa Pig, la culpa es que tu hijo tiene que estar muchas horas al día haciendo cosas con sus manos, oliendo con su nariz, y eso es aprendizaje. Lo que hace frente a la pantalla es tan bajito a nivel de experiencia educativa que no le vale la pena. Son horas que acumulo en nada. Ya, y para los niños que hoy día, tú decías en un comienzo, esto tiene posibilidad de revertirse, ¿cierto? Porque cuando uno escucha esta conversación, si alguien está escuchando, ¿cierto?, en nuestro programa, uno puede terminar un poco angustiado como padre, porque dice, ya se me fue de las manos esto, los niños se despiertan y toman un tablet, se meten en el computador, están jugando con los amigos, uno ya se pierde, no sabe si están en clase o si están jugando con los amigos. Por otro lado, no ven a los amigos, entonces la fórmula que tienen de verlos es a través o de los juegos de Internet. ¿Cómo puedo revertir esta situación? ¿Cómo uno puede volver como a la normalidad, al estado previo de las cosas, previo a la pandemia? ¿O ya no hay vuelta atrás? Sí, hay vuelta atrás y se puede combinar. El punto es que rescata las emociones. Si tu hijo o hija usa las tecnologías para cosas puntuales y objetivas, tranquila. Si tú ves niños obsesivos o niños que están usando esto como narcótico, como calmante, a emociones que tú tienes que darle espacio para conversar, ahí es donde tenés que poner ojo. ¿Ya? Y te voy a mostrar un plan de desintoxicación o de desempantallar doméstico, digamos. ¿Ya? A ver. A los niños chiquititos de 5, 7 años, si se te fueron de las manos y tú dices, ay, que ya no los voy a empantallar más, sencillamente agarra el tablet, agarra el teléfono, pídeles disculpas y guárdalo. Y van a llorar 2 días, no les va a pasar nada, se les va a olvidar, y dales alternativas, déjales juego, sácalos un poquito a la plaza, listo. Te vayas a dar cuenta que las mamás se asustan y dicen, esto va a ser terrible, y nada. Después vaya a decir, mi casa está más tranquila, ¿sabéis qué? Ahora están entretenidas cosas que antes ni pescaban. Más grande, yo no lo recomiendo hacer así, aunque hay gente que a mí me dice, ¿sabéis que se los corté a todos y me funcionó perfecto? Yo soy más cauta y preferiría ir conversando para cambiar la conducta, para que ellos tomen conciencia y conviertan esto en una experiencia de aprendizaje también. Claro. ¿Cierto? Entonces, o sea, que sea consensuado de alguna manera. 10, 12 años para arriba, yo personalmente haría la batalla de ir conversando con los niños y quitar pantallas, pero dar alternativas. Entonces, yo te quito un poquito el tablet en la tarde, pero te voy a llevar a la plaza, te voy a buscar una patineta, un skate para que podamos practicar algo, me voy a conseguir una bicicleta, qué sé yo. Pero no puedo quitar pantallas si no tengo otra alternativa. Es como que te quite la comida, pero no te doy comida. O sea, ¿te fijáis? Y da poquitito. En 12 semanas, no menos, yo ya debería tener una conducta saludable en términos de hábitos digitales. Ya. Te va a pasar. ¿Qué es una conducta saludable? La conducta saludable, el hábito digital saludable tiene que ver con que tu hijo usa las tecnologías con fines puntuales, objetivos, ¿ya? Pero la tecnología no se vincula a un tema emocional, no es mi chupete. Claro. ¿Ya? Entonces, yo quería jugar con mi amigo y me fui a jugar con mi amigo 1 hora y mi mamá me dijo, terminé, me fui a jugar fútbol, listo. Estuve en el TikTok un rato, lo pasé súper bien, subí un par de fotos, conversé con mi amiga, listo, después me fui a andar en bicicleta, ¿cierto? Entonces, ahí hay conductas saludables, que es una actividad más de las montones que tengo en el día.
Perfecto. Oye, se nos pasó volando el tiempo, Soledad. Esto da para mucha conversa más. Podemos volver a conversar sobre esto, pero ya nos ha ayudado muchísimo toda esta conversación. Llegamos a nuestra parte del programa, que es el recomendado. Si hay alguien, Soledad, que esté interesado en conocer más detalles de los temas por los cuales hemos pasado durante esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, un libro, una página web, hasta una película que a ti te parezca que permite abarcar estos temas. Ya nos diste una recomendación que yo la anoté. Peji.info, y en nuestro sitio web de la Fundación, ¿ya? Convivenciadigital.cl, arriba a la derecha hay un botón rojo que dice recursos. Ahí está lleno de recursos para la familia. Todo lo que hemos conversado escrito en facilito, en guías descargables que tú puedes pegar en tu refrigerador. Entonces, hay planes de acuerdos familiares, hay cómo diferenciar la adicción, el trastorno conductual y el uso seguro de las pantallas, etc. Está lleno de guías para familia, lo cual en un lenguaje súper coloquial y amable pueden descargarlo. Hay como 40 guías para la familia, así que van a encontrar un montón de material ahí. Convivenciadigital.cl, recursos, y en Instagram, convivencia digital, van a encontrar un montón de material también disponible para compartir. Todos los días publicamos investigaciones, datos. Buenísimo. Soledad Garcés, muchas gracias por esta conversación. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta media hora a través de Instagram TV y a través, por supuesto, de la 103.3 FM. Muy buenas noches y hasta un próximo capítulo de Nuevamente. Gracias, Soledad. Gracias a ti por la invitación.